Bien, buen día muchachos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, buenas tardes. Hola Rebeca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gabito, ¿qué tal? Gabriel, ¿no? Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿quién más tenemos ahí? Rebeca, Gabito. Ada. Hola Ada, ¿qué tal? Buenas tardes. Angeli. Buenas tardes, Angeli. Bien. Ya te encontré, ya estaba buscando de ahí en el nombre. Listo, Angeli. Bien, muchachos, vamos a empezar entonces con nuestra clase del día de hoy. ¿Correcto? A ver, vamos a... momentito. Bien, ahora sí, voy a compartir pantalla entonces. Ya, ahora sí. Bien, listo. Vamos por acá. Ya, ahí está. Confírmenme, muchachos, si se visualiza mi diapositiva. Un mensajito. Sí, a ver, vamos a revisar por aquí. Rebeca, listo, muchas gracias, Rebeca. Bien, vamos a minimizar por aquí. Eso, ahora sí. Bien, muchachos, a ver, nuestro tema del día de hoy, aquí está, es acerca de la economía informal, perdón, la economía informal, ¿ya? A ver, vamos a, digamos así, me van a escribir por el chat las ideas que ustedes entienden por economía informal. El término de economía ya lo hemos visto ya con anterioridad, ¿correcto? Pero a ver, ¿qué entendemos por la palabrita informal? A ver, opiniones. ¿Qué entendemos por el término informal? Yo te aseguro que en tu día a día, cuando sales a la calle, eh, cuando vas a comprar, consumir algún producto, te topas con alguna situación de informalidad. A ver, José nos dice fuera de lo legal. Ya. Rebeca, es algo no registrado. Sí, sí, tienen razón. José, por ejemplo, dice fuera de lo legal. Fuera de lo legal, sí, pero que no llega pues a lo ilegal. ¿Ya? La informalidad hace referencia a aquellas actividades que no cumplen con los requisitos establecidos por el Estado, por el gobierno o por la autoridad local o regional, por último, ¿ya? No cumplen, pero tampoco quiere decir que sea ilegal, ¿ya? Porque si fuera ilegal, estaría establecido, pues, como ilegal por ley. Y a ese punto no se llega. Bien, por ahí Gabito nos dice un punto medio entre lo legal e ilegal. También, sí, es válida esa idea, sí, pero no, vuelvo a recalcar, no llega a lo ilegal, ¿ya? Así que vamos entonces a presentar acerca de la economía informal. Miren, el término de economía informal se empezó pues a utilizar como un concepto a partir de 1972 en un informe de la OIT, ahí está, sobre Kenia, en donde hacía referencia que el sector informal estaba muy vinculado a aquellos países con bajo desarrollo, con poco desarrollo, o también llamados así, en vías de desarrollo. Entonces, en aquellos países con esta característica que acabo de mencionar, había un problema respecto al empleo, en donde habían pues altos índices de desempleo, pero más aún altos índices de subempleo. Y este último término ya nosotros en anteriores clases hemos hablado, ¿no?
¿A qué hace referencia, pues, el subempleo? ¿Cierto? A ver, para ir recordando, subempleo hace referencia a aquellas actividades en donde los trabajadores no están, pues, en condiciones laborales aceptadas por el Estado o exigidas por el Estado. Hace referencia a los ingresos, hace referencia a las horas de trabajo, ¿cierto? ¿Cuántas son las horas de trabajo, muchachos, dentro de una empresa formal establecida por ley? A ver, ¿cuántas son esas horas de trabajo? Bien, Rebeca, 8 horas de trabajo. Así es, 8 horas de trabajo. Por ejemplo, te doy otro datito también. Dentro del sector informal, entonces, no se respetan las horas de trabajo, no se respeta el sueldo mínimo vital. Ah, mira, no se tiene en consideración ello. Y tampoco no se tienen en consideración, esto es por parte del trabajador, pero por parte de la persona que produce, no se tienen en cuenta el tema de pagos al Estado, por ejemplo. Ahí está, ¿ya? Entonces, todo ello engloba y ahora vamos a ver a continuación qué más implica el sector informal, ¿ya? Entonces, ¿qué se entiende por economía informal? Se entiende aquellas actividades, vuelvo a recalcar, son aquellas actividades económicas con fines de lucro, claro que sí, con fines de lucro, eh, las cuales no cumplen las condiciones establecidas por el Estado, ¿ya? Acá tenemos también una definición. Dice, la economía informal es parte de la economía de mercado porque producen bienes, es así, y servicios para ser vendidos por los que se recibe otro tipo de remuneración, ¿ya? Bien, ahora veamos cuáles son los factores que contribuyen a que este sector informal aumente. Y evidentemente hay ciertos contextos que hacen pues que el sector informal empiece a crecer. Por ejemplo, el Perú. Yo te hago la pregunta. En el Perú, ¿qué es lo que tú, a ver, qué es lo que tú percibes? En el Perú, ¿hay más, es mayor el sector formal o el sector informal? A ver, cuando sales a la calle, te vas al cine, te vas a pasear por ahí, a despejarte un ratito. Informal, ¿no? Sí, así es, en nuestro país pues abunda más la informalidad. Ahora, entonces, ¿por qué motivos justamente esta informalidad abunda y cada vez es más creciente? Por ejemplo, vamos a ver por aquí. Una de las causas es el alto costo de permanecer en la formalidad y esto tiene mucho que ver con el costo de producción. Por ejemplo, si una empresa formal, le es difícil en este caso producir bienes y teniendo en cuenta que el costo de producción para producir dichos bienes cada vez aumenta, entonces lo que va a hacer es salirse de la formalidad, ¿no? Por ejemplo, si el Estado todos los años eleva los salarios, este empresario formal lo pensará dos veces si se mantiene o no. O lo otro es que eleve el precio de sus productos que vende. ¿Qué más? Si todos los años, por ejemplo, se elevan las UITs, ¿no? Las unidades impositivas tributarias, será un motivo más para que el empresario formal lo piense. A ver, ¿me quedo o no en la formalidad? Y así, por ejemplo, la inflación también. Si es un empresario que ve que sus insumos para producir sus bienes constantemente pues están aumentando de precio, un motivo más para considerar si se mantiene o no en la formalidad. Entonces, los costos de producción van, en este caso, a ser determinantes en que una empresa se mantenga en la formalidad o no. ¿Ya? ¿Qué más? Mira, otra causa, otro motivo es la insuficiencia de demanda laboral. Es decir, hay pocos trabajos, o mejor dicho, la cantidad de empresas que hay, el número de empresas formales que hay, no pueden absorber a toda la mano de obra disponible. Ahí está. A eso se refiere con insuficiencia de demanda laboral. Entonces, hay poco empleo, hay poco empleo. ¿Para qué? Para una excesiva oferta laboral. Dicho de otro modo, oye, hay demasiados trabajadores que compiten por unos pocos puestos de trabajo.
Ah, ya. Entonces, ese es otro motivo más para recurrir al sector informal, ¿no? Claro, en estos casos, pues se está refiriendo ya a la persona, ¿no? Aquella persona que no consigue un empleo, por ejemplo, acá, ¿no? En este último, cuando hay excesiva oferta laboral, es decir, una persona que se preparó, se especializó, pero ve que tiene mucha competencia para conseguir un empleo, ve que muy pocas empresas formales requieren su mano de obra. Entonces, por necesidad, ¿qué es lo que hace este empleado? Va por lo más rápido. A veces hay que mantener un hogar, hay que traer ingresos. Entonces, van hacia el subempleo, caen en la informalidad. ¿Ya? Bien. Entonces, a eso se refiere, muchachos, con las causas de caer o introducirse en el sector informal. También tenemos el alto costo del acceso. Bueno, alto costo del acceso en algunos aspectos, pero uno de los motivos también pues, puede ser las trabas burocráticas, el hecho de regularizar, ¿no? El pago de dinero, por ejemplo, el pago de impuestos, ¿no? La formalidad implica el pago de tributos. El tiempo, claro que sí, el tiempo en el cual te toma para tramitar las autorizaciones, los permisos, las licencias. Ahí está, entonces, estas distintas causas. Bien, hasta aquí, muchachos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Ninguna? Ya. Vamos, entonces sigamos. Ya hemos definido qué es sector informal, hemos hablado de cuáles son sus causas, hemos hablado de costos, hemos hablado de excesiva oferta laboral. Ahora veamos cuáles son las características de este sector informal. Por ejemplo, el sector informal o aquellas empresas o aquellas personas que producen o laboran respectivamente en el sector informal se caracterizan por el poco o nulo acceso al crédito en el sistema financiero formal. Por ejemplo, si alguna persona que trabaja y no trabaja en una empresa formal, entonces los bancos no le van a querer ofrecer un préstamo, ¿no? Los bancos van a dudar, ¿no? ¿Tendrá capacidad de pago este señor? No trabaja en la formalidad, no tiene ingresos fijos. ¿Me podrá pagar? Entonces, ahí está, ¿no? Hay un limitado acceso al crédito en el sistema financiero formal. Algo similar también pasa pues con aquellos productores, ¿no? Con aquellos productores o aquellas empresas que recurren al sistema financiero formal. Mm, los bancos normalmente no se arriesgan a prestar a estas personas o a estas empresas informales. No se arriesgan, prefieren hacerlo así, con los formales. Bien, otra característica del sector informal es su incipiente división del trabajo. La palabra incipiente significa que la división del trabajo, en este caso, recién está empezando, o sea, es reciente, digamos así, no hay especialización del trabajo. Por ejemplo, por ejemplo, ya con esta situación me vas a entender, digamos que el dueño de la empresa, que al mismo tiempo es el administrador, ve las cuentas, ve los gastos, al mismo tiempo se encarga de limpiar el centro de producción, se encarga de remallar, digamos, si hablamos de una empresa que produce ropa, se encarga de remallar los retazos de prendas. Ahí está. Y digamos que pone estampado. El mismo dueño se encarga de poner los estampados. Entonces, a eso se refiere con incipiente división del trabajo. Es decir, cada parte que cumple en la producción de un bien, no hay un trabajo ahí especializado. ¿Ya? No hay un trabajo ahí especializado. Bien, esa es una característica. Otra característica es que los empleos en el sector informal son temporales. Es decir, una empresa formal requiere de más trabajadores muchas veces en campañas, ¿no? Y aquí en el Perú tenemos varias campañas, ¿cierto? Tenemos campañas. ¿Qué campañas tenemos? A ver, campaña ahora nomás. ¿Qué campaña se nos viene? Ya estamos ya, ¿no? Quizás incluso hasta los productos ya se ven ya cuando van a los supermercados. Por ejemplo, se vienen las campañas navideñas, ¿no? Ahí está. Hay ciertas empresas
que requieren más mano de obra, más trabajadores, ¿no? Después de la campaña navideña, ¿qué viene? Ahí sí, muchachos, a ver, entren ahí ustedes. Después de la campaña navideña, ¿qué otra campaña se viene? A ver, comenten, comenten. O en el año, a ver, ¿qué campañas hay? ¿Qué campañas relacionadas a las empresas, a la producción de bienes? ¿Mm? Por ejemplo, la campaña escolar. Ah, bien, ahí tenemos la campaña escolar. También está pues las campañas por el Día de la Madre, por el Día del Padre. Entonces, durante esos periodos, los empleos van a aumentar, definitivamente. Pero cuando pasan esas campañas, estas empresas informales van a empezar a despedir a sus trabajadores, ¿no? Los van a sacar, ahí está. O, en el peor de los casos, te van a disminuir el sueldo. Y el mismo trabajador opta por retirarse, ¿no? En búsqueda de otra empresa con un mejor salario, ¿no? Y es que en el sector informal no existe el salario mínimo vital, ¿no? No existe. Recuerda que el Estado no lo regula. El Estado no lo obliga a esa empresa informal a pagar un salario mínimo vital. Ahí la empresa informal decide cuánto te paga y si tú aceptas, bien. Si no, buscas otra opción. Así es el sector informal. Por eso al inicio decía, ¿no? Son aquellas actividades económicas que no cumplen los requisitos establecidos por el Estado. ¿Ya? Bien. Otra característica del sector informal, tenemos por aquí la baja productividad. Es decir, se caracteriza porque en un tiempo determinado su producción no es óptima. Su producción es baja, baja productividad. Por el uso inadecuado, en este caso, del capital o del bien de capital también. ¿Ya? Bien. Ahora, este sector informal, como hemos visto ahora, sus características, ¿qué consecuencias traen? ¿Qué efectos traen? Definitivamente que efectos más van a ser efectos negativos que positivos, en realidad, ¿ya? Una de ellas es que va a generar una competencia desleal hacia los formales. Ah, sí. Esta es la principal consecuencia, ¿no? Va a generar una competencia desleal hacia los formales. ¿Por qué desleal? A ver, escríbanme por el chat. ¿Por qué desleal? Coméntenme. ¿Por qué será competencia desleal respecto a los formales? Opiniones, muchachos. A ver, Rebeca, Gabito, ¿por qué será desleal? José, a ver, coméntenme. ¿Por qué será desleal? ¿Qué tienen en común ahí? ¿Qué hay en común? Comentarios, a ver. Bien, José, me dice quizás porque uno sí es. Ah, mira, es desleal. ¿Sabes por qué? Porque ambos no están compitiendo en las mismas condiciones. Por ejemplo, la empresa formal o el sector formal, gracias, José, eh, eh, pagan impuestos, pagan tributos, pero aquellas empresas que no son formales no pagan impuestos, no pagan tributos, no se preocupan por ello. Por ejemplo, cuando yo voy aquí por donde vivo al mercado, cuando yo voy al mercado, a las personas que yo les compro, no me entregan una boleta, entonces no están tributando. Pero sin embargo, esas personas compiten con otros comerciantes u otras empresas que sí tributan. Entonces, a eso se refiere con competencia desleal, ¿no? Los que tributan, digamos, porque van a tributar, cobran un poco más por la venta de su producto. En cambio, el que no tributa probablemente venderá su producto a un precio relativamente menor. Ahí también, por ejemplo, es un reflejo de la competencia desleal. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Otra consecuencia del aumento del sector informal es la reducción del progreso económico. Y nuevamente, ¿no?
Esto está relacionado pues con el pago de impuestos hacia el Estado. ¿Por qué hay una reducción del progreso económico? Uno, porque el Estado recauda menos. El Estado recauda menos tributo. Y esos tributos, se sabe muy bien, que son utilizados pues para programas sociales, obras públicas. Ahí está, miren. Entonces, hay una reducción del progreso económico. A medida que aumenta el sector informal, también los trabajadores se desenvuelven en condiciones adversas, en condiciones negativas, ahorran menos porque les pagan según la temporada o lo que el empresario quiere. Ojo, en el sector informal, ¿ah? Entonces hay menos progreso económico. Bien, hay una reducción del ingreso tributario, ¿no? Eso es lo que mencionaba yo hace unos momentos. ¿Ya? Bien. Luego tenemos por aquí también las ventajas. Ahora mira el contraste. Veamos cuáles son las ventajas de estar, pues, de trabajar o de producir bienes dentro de la formalidad. ¿Tiene ventajas? Sí. Por ejemplo, una de las ventajas es que están sujetos a recibir apoyo económico del gobierno ante situaciones negativas. Mira, no sé si tú te acuerdas, ¿ah? Creo que sí. Durante la pandemia, durante la pandemia, el gobierno peruano empezó a ofrecer bonos. Perdón, empezó a dar a- empezó a ofrecer, sí, bonos, claro. Empezó a ofrecer bonos a las empresas formales para que las empresas, en este caso, no quiebren o no cierren y así el desempleo en el país no aumente. Entonces, esos bonos fueron solo para las empresas formales, ¿no? Aquellos que eran informales, no, pues no recibieron. Ya de ahí más adelante Vizcarra ya empezó a dar un bono, ¿te acuerdas tú? Empezó a dar un bono para cada familia, ¿no? Menos, pues, ¿no? Menos, fue de 400 o en otros 700 también, ¿no? Pero el primero fue a las empresas, ¿no? Primero fue a las empresas. Me acuerdo que ahí, mira, en todas las que el gobierno de Vizcarra, en todas las ocasiones, por ejemplo, mi nombre salía como, ¿cómo era el término? Tú has sido, a ver, ahorita me acuerdo del término. Tú has sido, tú calificas, ahí está. Tú calificas para el bono tal, ¿no? Pandemia, y ya, pero en el último filtro ya no me toca, no salía mi nombre, ¿no? No salía mi nombre. Ya salía el nombre no salía, por ejemplo. Ya salía ella, no salía yo. En todas las ocasiones me pasó a mí. No sé si a ustedes en casa a sus padres quizás les pasó algo similar, ¿no? Nunca pude cobrar yo, o sea, y yo trabajo en la formalidad, ¿no? ¿Ya? Bien, digamos, me hizo recordar esa situación. Comenten a ver si por ahí les pasó alguna experiencia que vieron, observaron en la pandemia. Bien, otra ventaja, muchachos, miren, ahí está, de trabajar o de desenvolverse en la formalidad, es que toda empresa formal puede participar en licitaciones del Estado. El Estado, como ya hemos visto en clases anteriores, el Estado muchas veces firma contratos con empresas privadas en donde le pide pues el abastecimiento de determinados productos. Pero antes de firmar ese contrato hay un concurso en donde las empresas privadas participan en esas licitaciones y quien ofrece pues en teoría, técnicamente, quien ofrece los productos de mayor calidad y a mejores precios gana la licitación, o sea, gana el concurso y empieza pues a cumplirse las condiciones del contrato. En este caso, solo empresas formales. Aquellas que son empresas informales, no pueden participar en ella. Ahí está, mira, otra ventaja. Buena. Otro más. Aquellas empresas que están dentro de la formalidad pueden, pueden realizar operaciones comerciales con el sector externo. O sea, pueden exportar, pueden vender su producto a otros países del mundo. ¿Ya? Aquel que se mueve en el sector informal, no puede hacer eso. Solo se moverá en el mercado interno, pero no puede salir su producto hacia el extranjero. Ahí está, mira, oye, interesante las ventajas, ¿no?
quizás ahí en casa, en la familia, algún familiar tiene pues sus, digamos, sus terrenos, sus hectáreas en la sierra, en la selva, y exporta frutas al extranjero, mira, también. Yo tenía un vecino que en los 90 producía billeteras de cuero, y, y las vendía al extranjero, ¿no? Le fue bien al señor, le fue bien al señor. Por un tiempo, claro, le fue bien, ¿no? Algo pasó en su negocio, ya no lo seguía, ¿ya? José, ¿qué son? Ah, licitaciones, son concursos, estimado José. Son concursos que el Estado apertura. Son concursos en donde el Estado apertura para atraer a las empresas que ofrecen bienes en las mejores condiciones, o sea, a un mejor precio y de mayor calidad, ¿no? Entonces, hay una licitación, justamente es eso. Es una pugna entre distintas empresas privadas por ganar un contrato con el Estado, ¿ya? En base a la producción de un bien, ¿no? En donde el Estado se abastece de bienes, ¿ya? Bien, seguimos. Vamos ahora. Estamos hablando pues de la ventaja de la formalidad y vamos a volver nuevamente al sector informal y al empleo informal. Miren por acá. Cuando se refiere al sector informal, comprende al conjunto de empresas que operan fuera del marco legal, ¿ya? Bueno, para ser más exactos, operan sin cumplir los requisitos establecidos por el Estado, ¿ya? Al momento de realizar sus actividades económicas. Por ejemplo, yo ya te decía antes, no tributan. ¿Y no tributan por qué? Porque no tienen registro en la SUNAT. Ahí está, mira. Si tuviesen su registro en la SUNAT, si se registran en la SUNAT, ya pasarían a la formalidad, ¿ya? Pero aquella empresa que se mueve dentro de la informalidad no tiene registro en la SUNAT, no tiene boletas, no genera boletas, no paga impuestos, ¿ya? ¿Qué más? Esa empresa no tiene licencia de funcionamiento. Por ejemplo, puede ser una empresa, te comento, así, se me está ocurriendo, puede ser una empresa que produce quesos. Mira, acá en Lima y en esta zona, en Cañete, Lurín, pues pasa eso. Produce quesos, pero como es informal, produce quesos sin las mínimas o sin las condiciones necesarias de higiene. Ahí está, sin las necesarias condiciones de higiene. ¿Qué más? No reúne las condiciones de seguridad, por ejemplo. Lo mismo, a ver, a ver, escríbeme por el chat, a ver, en este momento, ejemplos de lugares en donde tú has notado, has percibido que, digamos, uno, tú vas, compras, no te ofrecen una boleta, ¿ya? Y dos, donde también pues tú has notado que quizá no se cumplen las mínimas condiciones de higiene. A ver, ¿qué lugares podrían ser? A ver, coméntame, coméntame por el chat. Yo te dije uno, ¿ah? Lo que te digo uno es el que yo he visto, donde se producen quesos. He visto yo esos. Llenos de mosca, sí, sin las mínimas condiciones de higiene, quesos que no están en un frigobar o en esas máquinas que mantienen a una temperatura adecuada el queso, ¿no? Porque si no lo mantienes a una temperatura, empieza a botar agua, se descompone, cambia el olor. Está, mira. Prebeca en los mercados. Sí, claro, en los mercados. Sobre todo, mira, en los mercados, mira, me acuerdo, si tú me dices mercados, lo primero que se me ocurre, ¿sabes cuál es? Donde venden pollo. Esos lugares, ¿no? Donde venden los pollos, ¿ya? Otros, a ver, otro que más. Otro ejemplo. Mira, hay uno bien conocido, ¿ah? Y nosotros lo consumimos mucho. A ver, te ayudo. Sales a comprar en las mañanas y en las noches por ese producto, para tu desayuno, para tu cena. Claro, pues las panaderías, ¿no? Oye, hay muchas panaderías que no cumplen los requisitos, muchachos. Claro. No sé si alguna vez te ha pasado, yo sí, yo sí tengo el recuerdo, compré un pan y adentro vi pues que había un insecto dentro del pan. Ya eso te dice mucho, ¿no? Que
quizás donde están haciendo la masa no hay las condiciones adecuadas, ¿no? Ahí puede ser que en ese lugar haya presencia de excrementos de roedores, ahí está, no lo fumigan, hay insectos, arañas, hormigas. Entonces, todo eso implica licencia de funcionamiento, pues cumplir con las condiciones de higiene y de seguridad también, ¿no? Para los trabajadores, ¿ya? Y este tercero, claro, es un hecho, no tienen la supervisión por parte de las autoridades laborales y las autoridades del gobierno local. Aunque ocasionalmente salen, ¿ah? Eso sí no se puede negar. Ocasionalmente salen y ponen pues sus multas, ¿no? Clausurado y todo ello. ¿Ya? Bien, vamos por este lado ahora, mira. Así como vemos el sector informal, en donde hemos hablado de las empresas, también está respecto a los trabajadores que se desenvuelven en el empleo informal. Por ejemplo, están los patronos. Eh, este casito ya te lo expliqué. Por ejemplo, cuando hablamos del empleo informal dentro de este sector, cuando los dueños, cuando los dueños al mismo tiempo cumplen pues distintas funciones. El dueño, el patrono, es administrador. Al mismo tiempo, ahí está. Entonces, a eso se está refiriendo con los patronos y cuenta propia, unidad cuya productiva pertenece al informal. ¿Ya? Bien. Luego tenemos también el siguiente ahí. Dice, otra condición del empleo informal son los asalariados. Claro, o sea, las personas que reciben el salario, el ingreso. Dice ahí, no tienen seguro social. Eso es cierto. El seguro social, el seguro social te lo paga el empleador. ¿Ya? Lo paga el empleador. El empleador en este caso es quien te contrata. El seguro social lo paga el empleador, no lo pagas tú, no lo paga el trabajador, ¿ah? Lo paga el empleador. Pero un trabajador que se desenvuelve en el empleo informal, en este caso, no tiene pues seguro social, no lo tiene. Se accidenta, él mismo tiene que cubrir sus propios gastos. A pesar de que es dentro de la empresa, se enferma, digamos, ¿no? Se enfermó de una infección a la garganta, faringitis, él mismo tiene que comprar sus medicamentos, porque como no tiene seguro, no puede ir a salud o a ningún tipo de seguro, ¿ya? Ah, ya. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Los asalariados no tienen seguro social. ¿Bien? Gabito nos dice, o sea, no es así. Claro, pues, así es. Solo están asegurados aquellas personas que trabajan en la formalidad o en una empresa formal. Ahora, justo ahí vamos a ir, ¿ah? Ojo, ¿ah? Profe, alguna vez me dijeron, profe, todos los que trabajan en una empresa formal, entonces, ¿están asegurados? No es así al 100%. Te diré que en la mayoría de casos sí, pero todos no. ¿Ya? Ahora llegamos a ese punto. Pero entonces, lo que sí es un hecho es que en el sector informal, sí, pues no. Los trabajadores no tienen seguro social. ¿Ya? Y otra condición del empleo informal es que los trabajadores familiares no remunerados del sector informal, en este caso, no reciben un sueldo. A ver, mira, no sé si me entendiste, pero te pongo este ejemplo, ¿ah? Yo pienso que tú lo has visto, alguien de ustedes lo ha visto. Eh, te pongo el siguiente caso. Yo te voy a decir los ejemplos que yo he visto, ¿ah? Alguna vez cuando yo vivía en San Juan Lurigancho, he visto que en una empresa informal, ¿ya? Está, digamos, el dueño de la empresa informal, una farmacia, está la esposa del dueño y está trabajando ahí. Por ejemplo, ¿qué está haciendo? Cobrando por la venta de medicamentos. Esa señora es un trabajador familiar, ¿ya? Esa señora no recibe ningún sueldo, pero está contribuyendo a esa actividad económica con fines de lucro. Ah, mira, a ver, coméntame otro ejemplo si lo has visto, ¿ah? Coméntame. Ese, por ejemplo, es el que yo lo tengo presente, ¿ya? O yo mismo, mira, te cuento mi caso, ¿ah?
Yo por muchos años he trabajado para mi tía. Mira, te pongo este caso. Mi tía, pues, es una persona que tiene su negocio, y antes, pues, antes de ingresar a la universidad, diariamente le ayudaba a ella sus 3 a 4 horas en su negocio, y por esas horas, por las ventas que yo realizaba, mi tía no me pagaba, pero contribuí a esa actividad económica con fines de lucro. A eso se refiere entonces con trabajadores familiares no remunerados, ¿no? Que hay personas que participan en esa actividad económica con fines de lucro, pero no reciben ningún tipo de remuneración. A ver, coméntalo por el chat si tú has visto otro casito así. ¿Ya? Vamos, te leo. A ver, ya para ir terminando, miren. Sí, ya para ir terminando. Vamos aquí, ¿ya? Miren, en el sector formal, mira por aquí, ¿ya? En el sector formal, ya, dice aquí, ¿no? Los asalariados del sector formal, pero con empleo informal. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la formalidad, muchachos, dentro de una empresa formal, es posible, es posible que pueda haber trabajadores sin contrato. Es posible que pueda haber trabajadores que no estén asegurados, que no estén en planilla, que no reciban sus beneficios laborales, sus gratificaciones de julio y diciembre, su CTS, su compensación por tiempo de servicio. Es posible, ¿ya? Se da, muchacho. Gabito no lo puede creer. Es así, Gabriel. Es posible, claro que sí, ¿ya? Mira. mm, A ver, ¿esto sabes dónde yo lo he visto? En las pollerías, ¿ah? En las pollerías. Eh, alguna vez yo me percaté, presencié, experimenté, no voy a decir el nombre de la pollería, ¿no? Evidentemente, pero observé que habían mozos que trabajaban 8 horas diarias, ¿sí? 8 horas y hasta fines de semana más todavía, porque ustedes, mira, los mozos que trabajan en pollerías, los sábados y domingos, trabajan más de 8 horas. Entran a las 12 del día y salen a las 12 de la noche. Dejan de trabajar a las 12 ofreciendo el servicio, pero dentro de la empresa aún hay que hacer labores de limpieza. O sea, sales como a la 1:30. ¿Te das cuenta? Entonces trabajan 8 o hasta más horas, y no tienen beneficios laborales. No tienen un mes de vacaciones en el año, no tienen gratificación y todos los otros beneficios que yo te he mencionado. Ah, mira, ese es el ejemplo, ¿no? Es, trabajan dentro de la formalidad, pero tienen un empleo informal. Ah, ¿ya ves? Y así, seguramente quizás tú puedes también comentar otro caso. 12 horas de trabajo, ¿no dice Gabito? Claro, los fines de semana, al menos yo he visto que los mozos sí. No te puedo contar de otros porque, bueno, no, ahorita no se me viene a la mente, pero lo de los mozos sí, eso sí he visto. ¿Qué más? Miren, por aquí también, dentro del sector informal es posible que haya trabajadores, familiares no remunerados. También, ¿no? Eh, a ver, así como te puse el ejemplo de la esposa que ayuda a su esposo, que es el dueño de un negocio, de una farmacia, también puede ser el caso de un hijo que ayuda a sus padres en un negocio formal, ¿no? También se presenta esa situación, ¿ya? Y también dentro del sector formal se puede ver trabajadores domésticos sin beneficios laborales, ¿no? Este es un tema de siempre, ¿ah? Este es un tema de siempre. Que aquellas personas, pues, que trabajan que realizan la limpieza en las casas y que trabajan sus 8 horas como mínimo, no reciben beneficios laborales, ¿no? No reciben, por distintos motivos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, porque este trabajador doméstico eh, vive dentro de la casa. Ahí está. Vive dentro, come.
digamos que no tiene que comprarse su desayuno, su almuerzo, su cena, sino que consume de lo que la casa provee, ¿no? Ahí está. Entonces, este tema es un tema ahí que hasta el día de hoy no se soluciona, ¿no? ¿Ya? Bien. Y esta parte ya lo explicamos. Dentro del sector informal, se da el caso de que los dueños, al mismo tiempo, cumplen o desempeñan distintas funciones, ¿no? Siendo el caso de que sea pues el único trabajador, ¿no? ¿Ya? Esta parte también ya lo mencionamos. El asalariado del sector informal con empleo informal, ¿sí? Igual, aquí también ya lo mencionamos, trabajadores familiares no remunerados del sector informal, ¿ya? Bien, y ya para terminar, muchachos, acá está, mira, así en un fondo resaltante. No es lo mismo informalidad que ilegalidad. No es lo mismo. Profe, ¿cuál es la diferencia? Mira, la informalidad hace referencia a aquella actividad económica que no cumple los requisitos, los procedimientos, como pago de impuestos, gestionar la licencia de funcionamiento, por ejemplo, obtener el carnet de sanidad, ¿ya? A eso se refieren. Aquellos que no hacen eso son informales. Pero cuando hablamos de una actividad ilegal, cuando están prohibidas según ley y están contempladas, claro, en el Código Penal. Por ejemplo, vender drogas, pues. Oye, la venta de drogas, sabemos que está pues prohibido, está penalizado, ¿no? Está penado por realizar esa actividad. Por eso se llama ilegal, ¿ya? Tiene una condena por ello. Entonces, esa situación o ese ejemplo sí es una ilegalidad o una actividad ilegal. La minería, por ejemplo, ¿no? La minería, esa minería que se desarrolla en Madre de Dios, ¿no? En donde invaden zonas intangibles, está. Por eso se le llama minería ilegal, ¿ya? Porque realizan la minería en zonas que no se debe de hacer, ¿no? Por ejemplo, la trata de personas, la explotación de personas, la explotación sexual en este caso, ¿no? También, ¿ya? Es una actividad prohibida por la ley. Al realizarlo, tiene una condena, ¿ya? Bien, muchachos. Entonces, esa es la diferencia entre informalidad e ilegalidad. Bien, ahora sí, muchachos. Con esto, entonces, nos estamos despidiendo. Escríbanme por el chat si hay alguna duda. Nos hemos pasado unos minutitos. Coméntenme. Si no, nos vamos despidiendo. Buen día, muchachos. Un gusto haber estado con ustedes, haber compartido. Listo. Un abrazo a la distancia y nos vemos ya en una próxima ocasión. Bien. Listo, José. Nos estamos viendo. Buenas noches. Bueno, ya sí, ya buenas noches. Ya acá estoy viendo por mi ventana que ya está oscuro. Rebeca, igualmente. Buenas noches, Rebeca. Gabriel. Gabriel. Nos vemos, Gabriel. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bien, cuídense mucho, muchachos. Nos vemos.